¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en esta importante plataforma de Acento TV. Hoy tenemos una entrevista trascendental con la primer dominicana, Denny Taveras, en ocupar la posición de concejal en el condado Prince George. Gracias, Denis, por abrirnos la puerta de tu casa y concedernos esta entrevista. Gracias por tenerme aquí, a toda la audiencia que te sigue. Para que podamos hacer una pequeña introducción y todo Centroamérica, la República Dominicana, el Caribe pueda conocerte. Cuéntanos brevemente tu historia. ¿Quién es Denny Taveras? Bueno, Denny Taveras es una persona luchadora de raíces pobres y humildes. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años de suicidio. Mi papá a los 8 años, él era taxista en Nueva York y lo mataron. Y yo me crié con mi abuela y eso fue un tiempo bastante impactante, que yo ya era huérfana a la edad de 8 años y me enfoqué en mi educación para tratar de avanzar en un tiempo en Nueva York que era bastante fuerte, donde había mucho crimen, el crack, el SIDA, afectó mucho a nuestras comunidades de color. Y a pesar de eso, llegué a la Universidad de Colombia, me gradué con una licenciatura en química, fui a hacer un doctorado en química en la Universidad de Utah y reconocí que quería trabajar más cercana a la comunidad. Y fui a trabajar con la Agencia de Medio Ambiente en el país, acá en la Agencia Federal, y trabajé con ello un tiempo hasta que yo vi que la política, el afecto de la política en la ciencia. Y entonces fui a Princeton para estudiar un poco más en la área de los asuntos políticos y la planificación urbana, y conseguí esa doble maestría ahí. Entonces yo creo que cuando vine, me mudé para Washington, D.C., quería crear un impacto en mi comunidad dominicana. Escribí el primer reporte acerca de la votación, la capacitación de la votación dominicana, proyectando al 2020, que en ese entonces era en el 2004, y analicé que íbamos a tener un congresista ya para el 2020, que resulta ser ahora congresista Adriano Espaillat. Y trabajé en otras áreas, como en el Banco Mundial, y vi lo que pasó con Katrina. Yo dije, ¿tú eres parte del problema o parte de la solución? ¿Quién eres tú? Fui y me entregué a trabajar en Luisiana y Mississippi en lo que ocurrió, a pesar de estar viviendo acá. Trabajé con FEMA por 5 años, pero cuando regresé vi que a ese tiempo ya las viviendas estaban cayéndose, esa vejiga que teníamos de todo el mundo comprar casa ya se estaba explotando, ¿no? Y vi que mi asociación de condominios se estaba yendo en bancarrota. Y yo dije, yo puedo mejorar esta situación. Me lancé para correr para presidenta de esa asociación, y hasta el día de hoy yo siempre digo que correr para un condominio es más difícil que correr para una posición pública, hasta el día de hoy. Y todavía soy presidenta ya, y convertí esa asociación de bancarrota a una asociación multimillonaria en menos de meses. Cuando vi que mi senadora en ese tiempo vio que lo que yo estaba logrando, él dijo, ven a trabajar para mí y manéjame mi distrito. Y ahí fue los primeros pasos que yo di en el ambiente político en sí. Y esta posición se abrió para yo poder correr. Y corrí contra una persona que tenía más de 30 años de experiencia, y le gané por 6 votos. Wow. Y entonces en esta posición lo que he podido lograr es algo bastante transformativo, diría yo. He invertido más de $10,000 millones en términos de inversiones acá en el área, en el distrito. Hemos
puesto en construcción 9 escuelas y 2 bibliotecas, que es algo, diría yo, que nunca se ha logrado en este distrito en más de 20 años. Excelente. El presidente Biden promete poner fin a los combustibles fósiles para el 2035, reduciendo, por supuesto, las emisiones netas, que los Estados Unidos logre firmar un acuerdo de reducción de dichas emisiones. Háblenos un poco sobre las medidas que esta nación tendría que tomar en ese aspecto. Yo creo que tenemos que comenzar con convertir los buses y los carros a ser eléctricos y transformar lo que decimos los fleets para poder comenzar a cambiar ese porcentaje, porque la mayoría de ese porcentaje viene por medio de transportación. El uso de transportación público sería algo bastante importante. También crear mecanismos para crear transportaciones transformativas que conecten a regiones, y también creo que va a ser bastante impactante si nosotros comenzamos a reducir las millas de transportación corridas a diario por medio de decir trabajar de su casa y no necesariamente tener que ir a un trabajo para llegar a un lugar. Yo creo que entre esas cosas y en conjunto hay que transformar las bases, buscar bases de lo que le dicen energía renovable, de viento, energía de viento, usar, ¿cómo se dice? Hydrogen fuels. Para no usar los combustibles fósiles. Bueno, para los edificios. Hay que comenzar a renovar los edificios viejos, a que sean adaptables a la nueva energía. Porque ese es el problema, ¿verdad? Todavía tenemos los boilers. Si comenzamos a transformar todo eso a un nuevo mecanismo de nueva energía, yo creo que eso también nos ayudará. Y lentamente hay programas que también cada persona puede tomar. Comenzando, vamos a decir, yo tengo el Nest, un sistema de energía dentro de mi casa, y así yo puedo controlar qué tan frío, qué tan caliente tengo la casa. Pero imagínate si todo el mundo tiene esa economía dentro de su casa y eso se compone entre todo el mundo. Yo creo que eso también transformaría la comunidad en ahorrar el tipo de energía que consumimos. El presidente Biden ha presentado una propuesta también muy ambiciosa de tolerancia cero para desaparecer la migración, o mejor dicho, controlar la gran cantidad de migrantes que permanecen de manera ilegal. Y vimos que la vicepresidenta Harris estuvo en Centroamérica. Denos, por favor, su valoración con relación a este acercamiento que ella tuvo con varios presidentes y representantes de la comunidad en Centroamérica, con relación y también desde el punto de vista, aunque esto no afecta a los dominicanos, háblenos un poco, por favor, sobre la migración dominicana en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que la comunidad dominicana es bastante política, amplia, y que mucha gente puede buscar un mecanismo de poder legalizar su estatus por medio de su familia, porque somos tan políticamente activos aquí, que eso yo creo que ha mejorado nuestra situación bastante. Y nosotros estamos muy, muy organizados, y yo estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado durante mi vida aquí dentro de los Estados Unidos como dominicanos. Así es, así es. Recordamos que estamos con la concejal Denny Taveras en un conversatorio
sobre el impacto en términos generales que ella ha tenido como por ser la primera dominicana en ocupar este puesto. Vámonos a nuestra primera pausa y retornamos después de la misma. No se vayan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Acá estamos en una entrevista a nuestra concejal, la primer dominicana en ocupar esta posición tan importante para toda nuestra comunidad hispana. Antes de que nos fuéramos a la pausa, le preguntábamos con relación a los esfuerzos que tiene que hacer no solamente la nueva administración demócrata, sino esta nación para poder legalizar los 11 millones de indocumentados en esta nación. Con esta cantidad, esta gran cantidad de personas en la frontera, que usted misma dijo antes de la pausa, que se especula 1 millón vendrán, adultos y niños no acompañados, ¿cómo los Estados Unidos podrá retomar el liderazgo para poder ser un ejemplo y regularizar a todos estos inmigrantes? Esa es una pregunta bastante delicada, ¿no? Yo creo que tenemos que organizarnos aquí, definitivamente, y adquirir poder y comenzar a invertir en la política de aquí. El problema es que muchos de nosotros, tristemente, no lo estamos haciendo. Primeramente, para mí, yo tengo que estudiar historia. La historia es, mira cómo los dominicanos lo logramos. En particular, nosotros primeramente nos hicimos contar en el censo. Yo te puedo contar un poquito de la historia de la trayectoria dominicana en Nueva York, donde no nos hacían caso. Y cuando nos hicimos contar en el censo, en el 1990, nosotros pudimos transformar la conversación, a asegurar que la gente pudiera alfabetizarse, comenzar los programas para convertir la gente a ciudadanos, de residentes a ciudadanos, y comenzar a votar. Y con eso comenzó la población de políticos dominicanos que salió de Nueva York, Rhode Island, Massachusetts, etc. Y por eso es lo que tenemos que lograr dentro de comunidades con concentraciones centroamericanas también. Exactamente. Y por eso es que si nosotros no hacemos eso, no podrá seguir con ese poder político. No podremos conseguir ese poder político para decirle a la gente, ustedes tienen que votar a favor de una inmigración, un cambio, una reforma migratoria. Yo estoy muy desencantada con el presidente actual y con Obama en ese sentido. Aunque yo lo apoyé bastante, estuve bastante desencantada en el aspecto del programa migratorio que tenían. Así es. Usted tiene una maestría en economía, política de gestión urbana y también en química. Y antes de convertirse en la primera hispana, en la primera dominicana en llegar al Consejo del Estado, trabajó en el Banco Mundial. En medio de una pandemia que muchos expertos en economía vaticinan que probablemente nos queden todavía 2 años más, ¿cómo visualiza usted la recuperación económica post-COVID? Yo creo que si ponemos de nuestra parte y nos vacunamos, creo que va a ser bastante rápida, pero el problema es que el nivel de pobreza, la tasa de pobreza que tenemos acá es bastante alta, especialmente en el área que yo represento. Y sé que toma tiempo ser pobre, toma esfuerzo ser pobre. So hay que ser un poquito más creativo. Tenemos que ser más creativos en términos de cómo nosotros bregamos con traer la vacuna a la gente. Y por eso es que nosotros estamos trayendo la vacuna a los apartamentos
de la gente. Nosotros no solamente estamos estableciendo locales donde la gente puede ir a vacunarse, pero al contrario, vamos a donde están ellos. Y si eso quiere decir que tenemos que ir a un nightclub a hacerlo, a un supermarket a hacerlo, a una barbería, a un salón, a dar a dar vacunas, yo estoy dispuesta, porque te puedo decir que en un espacio de 2-3 semanas, cuando se abrió la posibilidad de vacunar a todo el mundo, a pesar de su edad, nosotros literalmente hicimos magia. Entrando a apartamentos, pudimos poner mi código postal. Ese era el código postal más alto en la región de Virginia, D.C. y Maryland, con las infecciones de COVID más altas en toda la región. Y con eso nosotros pudimos lograr vacunar. Éramos el número 2 con menos vacunas. Y ya estamos en número 13 de menos vacunas en un espacio de semanas. Eso es algo bastante, por hacer el proyecto que yo desemboqué en ir a apartamentos, hemos logrado bastante. Así es. Les recordamos a todos ustedes que estamos con Denny Taveras, la primer dominicana en ocupar este puesto tan importante como concejal del condado de Prince George. Nos vamos a nuestra última pausa y retornamos en la parte final de nuestra entrevista. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Señora Dennis, bajo su gestión se estableció el primer programa en el estado de Maryland para proporcionar ayuda gratuita a los residentes del condado en temas de deportación. ¿Manejamos algún tipo de datos estadísticos de la cantidad de deportación hacia Centroamérica? ¿Por qué tipo de crimen produjo esta deportación? Y si tenemos datos estadísticos en términos de dominicanos. No, tiene que ser. La gente que ayudamos no necesariamente tiene que haber cometido crímenes. No tiene que ver nada con eso. Creo que hay mucha gente que ha llegado aquí sin documentos y por la naturaleza que no tienen documentos están siendo deportados. Usted sabe que teníamos un presidente que era muy agresivo en capturar la gente indocumentada, y eso era simplemente el propósito por la cual tenemos mucha gente, o teníamos de 700 gente que estaban pasando por el sistema de la corte para ser deportados y estaban en establecimientos de deportación y detención. Y ahí yo conseguí dinero para poder lograr este programa, para que sea fundado por los próximos 2 o 3 años, para que sean representados gratuitamente si no tenían el dinero para tener su propia representación y si eran residentes de acá. Nosotros hemos representado gente no solamente de Centroamérica, pero de todas partes de África y de todas partes de la gente que sí tenemos acá en el condado. En el condado. Ahorita hablábamos con relación a la poca participación de los hispanos centroamericanos en materia política que los integre a los procesos que son vinculantes a esta zona. Y en ese mismo tenor, datos del censo del 2020 de la firma Pew Research Center establecieron que hay 60 millones de hispanos, que eso equivale a un 18% de la población, pero solo un 13.3% de este universo total es elegible para votar. Hace un momento usted mencionó parte de las razones, siendo la comunidad hispana tan determinante en esta nación y que influye directamente en el proceso de las elecciones electorales. ¿Por qué
no queremos formar parte de ese total para poder llevar a una persona al Congreso o a ocupar la Casa Blanca? No sé, bueno, hay varias cosas que está pasando aquí en Prince George. Creo que primeramente esta es una área francamente afroamericana. La mayoría de las personas son afroamericanas, 60% acá. Y ellos están protegiendo su poder. Y nadie va a regalar poder. Esa es la realidad. Hay que tomar el poder. Y ellos ven al latino aquí como una amenaza. Que estamos aquí para quitarle el trabajo, hay un sinnúmero de quejas que tienen. Y yo creo que a pesar de en algunas cosas hemos podido trabajar juntos, yo quisiera llevar esta comunidad que se una, que nosotros como latinos nos unamos con los afroamericanos, para que ellos no nos vean a nosotros como una amenaza, que nos lleguen a conocer y que lleguen a saber que las necesidades que ellos tienen son iguales a las necesidades que nosotros tenemos. Y los deseos que ellos quieren de educar a sus hijos son los mismos deseos que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos. Y por eso yo creo que si lo hemos podido lograr en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, ¿por qué no lo podemos lograr aquí? La comunidad aquí está en el mismo nivel donde quizás yo me recuerdo que Nueva York estaba en el 1970, donde no estaba tratando de darle la bienvenida al latino o al dominicano. Y yo creo que con el tiempo ya eso ha cambiado bastante. Eso cambió, pero eso cambió cuando nosotros nos comenzamos a involucrar, nos dimos a contar en el censo, salimos a votar, votamos por nuestra gente y comenzamos a participar. Ahora mismo tenemos 3 gatos corriendo por ahí, que son los mandamás, y tenemos que asegurar que nosotros no votemos por bandera, que votemos con sustancia, que tengamos gente preparado, educado, que sepan presentar y sean capaces de saber ejecutar en esas posiciones de la cual elegimos. Y algunas veces tenemos gente, tristemente, que nada más están interesados por poder. Así es. En el 2016 su gestión inició un programa de eliminación del tráfico criminal de mujeres hispanas, una gran cantidad de prostíbulos, y bajo su gestión se logró controlar eso. Cuéntenos un poco de dicho programa. Esas mujeres fueron reinsertadas a la sociedad. Se pretende desarrollar un programa piloto para llevarlo a otros lugares como Nueva York. Eso sería ideal. No sé si gente ha notado lo que pudimos lograr acá. Yo creo que si se pudiera hablar un poquito más de eso, yo creo que yo serviría de ayuda en ese campo. Lo que sí pasó fue que sí teníamos un problema de prostíbulos dentro de los apartamentos, casas, etc. Y esas eran casas rentadas y apartamentos rentados. Alguien estaba alquilando. Y lo que logramos decir es que si alguien está al tanto de que, bueno, el gerente de la propiedad está al tanto de lo que está pasando dentro de esa unidad, ellos están, la criminalidad con ellos es igual al operador de que está operando el prostíbulo dentro de la unidad. Eso quiere decir que si tú permites que eso siga, tú puedes ser amenazada por la ley, en el término de que puede ir a la cárcel, puede ser multada, igual como cualquier otro criminal. Y eso va para el dueño del edificio, igualmente como al gerente del edificio y cualquiera persona que esté dentro de la oficina
de la operación de la propiedad. Y cuando pasamos esa ley, todo el mundo comenzó a cantear. Y ahí se comenzaron a cerrar, y yo creo que hemos cerrado más de 40 prostíbulos dentro del distrito después de eso. Nadie quería caer en la cárcel. Así es. Yo quiero agradecerle por habernos abierto las puertas de su hogar y que no solamente los dominicanos en nuestra nación, sino también en todo Centroamérica puedan conocer la valiosa mujer que es, la maravillosa profesional que es y el grandioso ser humano. Gracias por esta entrevista. No, y gracias a ti por considerarme y entrevistarme. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y cualquier tiempo esté en tu casa, puedes regresar cuando quieras. Espero que sea la primera, pero no la última. Exactamente. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros a esta entrevista o este conversatorio con nuestra concejal Deni Taveras. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.